Bueno, el tema que en esta mañana quisiera desarrollar lo he titulado Cuando Dios calla. Cuando Dios calla. Creo que todos en nuestra vida cristiana hemos experimentado con claridad la voz de Dios. Dios nos ha hablado. Dios nos ha mostrado su voz, su presencia. A veces parece que lo sintiéramos cerca nuestro. Pero también hemos experimentado el silencio de Dios. A veces vemos una familia que se desbarranca el vehículo yendo quizás a un campamento o alguna actividad de la iglesia, muere una familia y Dios calla. Clamamos, clamamos y Dios calla. A veces sufrimos de una enfermedad, intercedemos, clamamos y Dios calla. A veces estamos pasando por un momento de angustia y clamamos a Dios y Dios calla. Y Dios calla. Y cuando Dios calla, empieza a producirse en nosotros una crisis de fe. Empieza a producirse en nosotros y empezamos a escuchar voces que no sabemos a veces de dónde vienen, o quizás sí, y que a veces parten de nuestro interior, de los que nos rodean, del enemigo, de lo que fuere, que nos llevan a cuestionar nuestra fe, a desconfiar de las promesas de Dios, a desconfiar de la palabra. Quizás empieza a haber frialdad en nuestros corazones. Venimos a la iglesia y no recibimos nada. Leemos aún esos pasajes que tanto nos gustan y es como si fuera una letra fría, no nos dice nada. Y experimentamos este silencio de parte de Dios. Yo quisiera que hoy podamos hablar de 3 aspectos que lo encontramos en un salmo. Pero antes de leer este salmo, yo les quisiera, hablando del primer aspecto, que es justamente la experiencia del salmista, la experiencia de este hombre que nos habla, poder describirles un poco la situación de este hombre. Este hombre es un hombre que está pasando por una injusticia. Injustamente lo han acusado. Quizás lo han desterrado de la ciudad, del templo, de su familia. Está vagando, está lejos de los suyos. Añora aquellos tiempos donde iba a la iglesia con alegría, adoraba a Dios y compartía un tiempo maravilloso con los hermanos. Es una persona que está sufriendo, que su alma desfallece. Es una persona que está solo, siendo víctima de la injusticia, siendo víctima de algo que evidentemente Dios todavía no ha obrado, no ha puesto su justicia allí. Y esto le lleva a una desesperación total. Es un hombre en cuyo interior van a ver que conviven 2 personalidades, o 2 personas. Por un lado tenemos a aquel que está desesperanzado, que está desanimado, que está cuestionándose la fe. Y por el otro lado tenemos el otro yo, esos 2 yo, esa doble personalidad que convive en uno, que lo alienta, que lo estimula, que le trae recuerdos de aquel momento cuando él estaba en esa comunión íntima y maravillosa con Dios. Y en ese proceso de esa lucha espiritual, como diría el apóstol, hay un Pablo que quiere hacer lo correcto, que no quiere pecar, pero hay otro Pablo que lamentablemente me inclina hacia lo que no debería hacer. Y hermanos queridos, dentro de cada uno de nosotros conviven estas personalidades. Cuando viene la prueba, cuando viene la calamidad, cuando algo sucede en nuestra vida, empieza a producirse ese conflicto en nuestro interior, esa lucha interna. Y tenemos por un lado ese hombre de fe que nos estimula, que nos hace volver permanentemente al pasado, ese momento donde todo parecía bien, cuando las cosas andan bien, cuando tenemos éxito en nuestros emprendimientos, en el ministerio, cuando vemos que las cosas, como decimos a veces, son todo color de rosa, es muy fácil creer. Pero cuando las cosas se complican y cuando vemos que Dios se silencia, entonces ahí empezamos a sufrir estas crisis de fe. Y dentro nuestro se empieza a producir esto: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me contestás? ¿Por qué callás? ¿Por qué este silencio? Estoy solo, ¿no estás? Díganme si a veces ustedes no han sufrido de estas crisis. Pero vemos también, vamos a ver y contemplar a los que lo rodean. Y los que lo rodean, quizás sus amigos, sus vecinos,
supongamos sus vecinos, paganos, que dicen, mirá, nosotros tenemos nuestros dioses, y nuestros dioses vamos al culto y los vemos porque es una estatua, o podemos llevar la estatuilla a casa y la tengo. Yo puedo tocar a mi Dios, puedo hablar con mi Dios, lo veo, pero el tuyo, ¿dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿A quién le hablas? ¿Con quién te comunicas? Y esto lo único que hace es ahondar la herida de este pobre hombre, profundizar la herida y causarle más desconcierto. Esta es la experiencia, resumidamente, de lo que sufre esta persona. Y yo quisiera invitarles a que lo conozcamos, y está en el Salmo 42. Salmo 42. Y creo que todos nos podemos sentir identificados. Salmo 42. Dice así la palabra de Dios. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el verso 3, fueron mis lágrimas mi pan, su alimento de día y de noche. Mientras todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo que estaba en fiesta, las celebraciones. Verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío eres tú. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus olas y todas tus ondas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este Salmo 42 es una unidad con el Salmo 43, si se fijan, los dos terminan los últimos versículos de la misma forma. Y en el Salmo 43, él pide que Dios intervenga con su justicia para reivindicar su causa. Ahora, algunas cosas interesantes. Lo primero, la primera comparación que hace este hombre, que puede ser imaginaria o real, quizás lo haya estado viendo o quizás se lo esté imaginando, pero se siente identificado con el bramido fuerte, potente del ciervo cuando tiene sed. El agua es algo vital. El agua no es algo de lo que podemos prescindir. Biológicamente es necesario para nuestra vida. El ciervo clama cuando le falta el agua. Y este hombre está teniendo sed de Dios. Y esa sed de Dios le llama a clamar y a bramar como hace ese ciervo. Porque sabe que en esa agua es el símbolo de la vida, es el símbolo de la comunión con Dios, es el símbolo de saciar espiritualmente aquello que a él le falta. Ahora, vemos que este hombre cae en estos profundos pozos y por momentos parece que hablar a una persona y por momentos parece que hablar a otra.
Y es muy interesante este diálogo que el hombre establece con sí mismo. Esta sería su experiencia, que puede ser la tuya y puede ser la mía. Pero en segundo lugar, también nos habla no solo de la experiencia, sino de las expectativas. Fíjense qué cosa curiosa, 2 veces se menciona el agua. En primer lugar, habla de esa agua, símbolo de ese Dios que va a saciar su vida espiritual, su necesidad. Tiene necesidad, ansias, una ansia irrefrenable de poder entrar en contacto con ese Dios. Pero por otro lado vemos que esas aguas cristalinas, puras, se transforman en una cascada, en un torrente que lo pasa por arriba, y esa agua que es símbolo de vida ahora se transforma en un agua que es símbolo de muerte, que lo ahoga, que lo impulsa, que lo tapa, que lo cubre. Entonces, ¿cómo esta dualidad de estos dos tipos de agua? El agua, en el símbolo, en la poesía, de este masquil, de esta instrucción bíblica, nos habla que Dios es un Dios de vida y Dios es un Dios de muerte. Dice allí un versículo en Deuteronomio 32, 39, dice, ¿no soy yo la muerte y la vida? Yo desgarro y yo curo. Isaías 45, 15 dice, tú Dios, Salvador, eres un Dios que se oculta. Qué cosas notables, ¿no? Un Dios de vida y un Dios de muerte. En el Señor radican ambas cosas. Lo que pasa que el problema que tenemos como seres humanos es qué expectativas tenemos acerca de lo que queremos que Dios haga. ¿Qué expectativa pretendo que Dios haga? ¿Pretendo que Dios haga lo que yo quiera? ¿Pretendo que Dios haga lo que yo pienso que es mejor para mi vida? Me equivoco. Entonces, la crisis de fe también la asumimos desde el punto de vista de qué expectativas tenemos acerca de Dios. Y Dios es Dios y hace lo que quiere, te cura o te mata, porque es Dios. Te hace pasar por momentos de holgura y por momentos de escasez, como dijo Pablo. Ahora, hermanos, nosotros tenemos un serio problema con este aspecto de las expectativas, porque pensamos que Dios nos va a contestar tan solo aquellas cosas que a nuestro entender son de bien para nuestra vida. Y Dios dice que todo lo que hace, todo es para nuestro bien. Que su voluntad es agradable y es perfecta, aunque no nos guste, aunque no la entendamos, aunque no la comprendamos. Muchas veces la gente se frustra espiritualmente porque tiene una expectativa equivocada. El Dios de la vida es el Dios de la muerte. El Dios de la bendición también es el Dios de juicio. El Dios que te perdona es el Dios que condena. El Dios que te sana es el Dios que permite que pases una enfermedad. Mirá, tenemos la historia de Job. Yo ya he hablado de eso. En alguno de los videos que tengo ahí en el canal de YouTube está. La vida de Job. Job fue una persona que podemos categóricamente enfatizar que todas sus calamidades fueron producto de Dios. ¿Sí o no? Dios permitió y le sugirió y lo utilizó como un instrumento al enemigo para que le produjera todas las calamidades. A veces decimos, nos viene una tras de otra, parece que no salimos, terminamos de una y entramos en la otra. Esto le pasó a Job. Primero sus bueyes, después sus ganados, después sus cosechas, después sus empleados. Terminó se iba un siervo a darle una mala noticia y venía el otro. Es maravilloso cómo está planteado ahí el pasaje. Viene uno, le tira un balde de agua fría y viene el otro y le tira un balde directamente con hielo y así sucesivamente. Y como frutilla del postre, le dice, mira, tus hijos estaban reunidos y se murieron todos. Se vino abajo la casa y los aplastó. ¿Y qué hizo Job? ¿Se quejó? ¿Le echó la culpa a Dios? No. Lean el pasaje, dice que se rasgó las vestiduras, se humilló en la presencia de Dios y adoró. Y adoró.
Ahora, es notable que durante todo el libro de Job, Job es un hombre que interpela a Dios, es una nueva alternativa dentro de la teología bíblica, esto de la interpelación de Dios. Y Job es aquel que se atreve a interpelar a Dios y permanentemente le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Ahora, en toda la historia de Job, nunca Dios le explicó por qué. Siempre Dios cayó, nunca encuentra en un lugar donde Dios le explicó por qué le pasaba lo que pasaba. Termina el libro de Job y él dice, ahora me doy cuenta, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Fue necesario todo ese periplo, toda esa experiencia para que él pudiera tener una visión adecuada de Dios. Cuando nuestras expectativas están basadas en lo que pensamos, es muy posible que estemos cayendo en la idolatría, que estemos adorando un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, de acuerdo a nuestros conceptos y a nuestras expectativas. Y ese no es Dios. Puede ser que tengamos una imagen errónea de Dios y del actuar de Dios. Entonces nos va a generar frustración, nos va a generar desesperanza. Job fue bendecido, todos conocemos la historia, le multiplicó todo aquello que perdió, pero tuvo que pasar por un proceso interior, por una lucha interior, hasta que comprendió verdaderamente quién es Dios. Durante todo ese periodo, Dios cayó. Dios cayó. Expectativas. Ahora, yo quisiera, hablando de las expectativas, resaltar que Dios siempre contesta, o por sí o por no. A mí me hace ruido cuando a veces, hermano, y se lo digo con todo respeto, ponemos en el WhatsApp de la iglesia o compartimos, gracias Señor porque nos contestaste y fulano de tal se curó. Gracias Señor porque nos contestaste y conseguí trabajo. Gracias Señor, pero ¿y si no hubiera conseguido trabajo? Si el hermano hubiera fallecido, ¿Dios no me contestó? Y en el fondo estamos transmitiendo nuestra expectativa. Dios es bueno cuando contesta lo que nosotros queremos. Si no, no es bueno. Yo no escuché, no vi, por lo menos, gracias Señor porque has contestado nuestra oración y ahora nuestro hermano Pepe está con el Señor. ¿Alguno oró así? ¿Es que Dios no sabe qué era lo mejor para Pepe? ¿Es que Dios lo abandonó, lo dejó? Tenemos que volver a replantearnos cuáles son nuestras expectativas. Y tenemos que tener una fe madura. Y sería el centro de este mensaje, madurar en nuestra fe. Una fe que confía a pesar de todo, a pesar del silencio, a pesar de los contratiempos, una fe verdaderamente en Dios y no en nuestras expectativas. Dios es bueno y siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y quizás Dios muchas veces se oculta para que le busquemos. Yo no sé si a vos se te perdió algo, pero cuando se te pierde algo, ahí le das el verdadero valor, porque te volvés loco buscándolo. ¿Cómo se me perdió? Si yo lo había dejado acá y ahora no está. Y más si es algo de relativo valor. Y revolvemos la casa y me voy a trabajar y estoy pensando dónde lo pude haber dejado. Y llego y quiero llegar a casa para seguir buscando. Y así es Dios a veces. Se esconde, se aparta, calla para que le busquemos, para que le busquemos más. Y cuando se produce esa búsqueda de Dios en medio del desconcierto y del silencio de Dios, nuestra fe crece, nuestro ser madura, porque es Dios el que nos abre la posibilidad de buscarle en una forma totalmente distinta. La experiencia de este hombre, la esperanza, la expectativa, y la tercera lección es de esperanza. La tercera lección es de esperanza. Termina el Salmo diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Qué difícil, ¿no? Está esa canción. Esperar en ti, qué difícil es. Esperar en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y quisiera agregar un salmo
que es el Salmo 46, que tendríamos que saberlo de memoria, ¿no? Y quizás como colorario de esta pequeña reflexión. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra tiemble o sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, se titubearon los reinos. Se dan cuenta que me olvidé los anteojos, ¿no? Dio él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aunque la tierra tiemble, aunque todo se desmorone, aunque todo se venga abajo, tenemos que confiar. ¿Es así tu fe en el Señor? Salmo 22. Salmo 22 sabemos que es un salmo mesiánico. También este salmo tiene un aspecto mesiánico, nos habla proféticamente del Mesías, cuando la ira de Dios pasó como olas y ondas sobre él en la cruz del Calvario. Y dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Mateo capítulo 27, 46. Mateo 27, 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni el Señor se escapó del silencio de Dios. Elías, Jeremías, Moisés, podría seguir. Ni el mismo Señor, cuando estaba ya en Getsemaní, en ese momento terrible, cuando aquellos que tenían que acompañarlo, orar por él y con él se quedan dormidos, y él está solo frente a su Padre, y dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre que caían sobre la tierra, un estado de angustia profundo, y vemos que clama y dice, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y vemos ahí al Salvador en toda su humanidad, postrado ante el Padre, clamando al Padre, pero no expresando la posibilidad de pasar por alto la cruz, sino clamando a Dios con la certeza de que sea lo que fuere, lo que él tenía que enfrentar, sabía que estaba en las manos de Dios. Qué terrible el sufrimiento del Señor en soledad. Pero vemos aún peor estas horas de tinieblas, 3 horas de tinieblas. De las 12 a las 3 de la tarde dice que las tinieblas espesas, densas, se oscureció la tierra. Y fue el momento en el que el Señor cargó con tu pecado y con el mío. Y Dios le abandonó. Dios le desamparó. No podía estar en comunión con Él cargando con nuestros pecados. Le abandonó para ampararte a vos y para ampararme a mí. ¿Cómo podés pensar que este Dios de amor no te cuida, no te protege, no sos importante para Él? ¿Cómo podés pensar que este Dios que tuvo que sufrir tanto y que dio tanto, que dio a su Hijo, y el Señor que padeció esa cruz y esa experiencia nunca vivida de cargar con los pecados de la humanidad, pero sin pecado, aquel que fue hecho pecado por nosotros, sin tener pecado y sin tampoco al haber cargado con el pecado, contaminarse por ese pecado, pero sentir el peso de los pecados de la humanidad? ¿Cómo pensás que Dios no nos escucha, que Dios no nos ve, que Dios nos abandona, que Dios se fue?
Hermanos, creo que tenemos que replantear y madurar en nuestra fe. Tendría mucho más para decir, pero no quiero en este momento agregar nada, pero pensemos cómo termina la experiencia del Señor. Cuando Él sintió que ya había terminado su periodo en la cruz, que ya había expiado los pecados de la humanidad, Él dice, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Él entregó, no se le arrebató la vida, Él la entregó de su propia voluntad. Señor, ya está, ya cumplí. Ahora te entrego mi vida. Qué notable, durante todas las 7 palabras de la cruz y el periodo de la cruz y en toda su vida vemos que el Señor al Padre le llama Padre. Hay un solo momento que le llama a Dios, cuando estaba cargando con nuestros pecados, porque la ira de Dios fue sobre él. Estaba satisfaciendo la ira de Dios. Tu pecado, mi pecado, tu frustración, tus dolores, tus angustias estaban cargando sobre el Salvador. Y en ese momento estaba expiando el pecado de la humanidad. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y creo que es la mejor lección que podemos recibir en este día. Poner nuestras vidas en las manos de Dios. Poner nuestras vidas en las manos de Dios. Aunque la tierra tiemble, aunque todo se desmorone, tenemos que confiar. Nunca pienses que Dios se olvida de vos. Nunca pienses, como le decía a esta gente, ¿dónde está tu Dios? Dios está. Y está mucho más cerca que lo que vos te pensás. Lo que quiere es que vos lo busques quizás con más intensidad. Y que pienses que Él siempre está. Está con vos, está preocupado de tu vida, sos el objeto de su amor, sos de Él. Él no va a dejar que te pierdas, pero tenés que madurar en la fe. Tenés que cambiar las expectativas de fe. Tenés que cambiar la forma de orar, la forma de buscar a Dios. Y ante los momentos de desconcierto, quizás hace como Job, caí a sus pies y adorá. Y adorá. Señor, no sé por qué me pasa esto. No sé por qué no encuentro respuestas, pero Señor, me postro ante ti porque eres soberano. Porque aunque estés sufriendo, sé que vos tenés una luz al final de este túnel. Porque te vas a glorificar aún en medio de este sufrimiento. Y confiar a pesar de todo. El Señor encomendó sus manos en las manos del Padre. Es lo mejor que podemos hacer. Encomenda tu vida, tu negocio, tu trabajo, tu familia, tus hijos. Nadie los va a cuidar mejor que Él. Nadie los va a proteger mejor que Él. Nadie se va a ocupar de vos mejor que Él. Pero necesita una entrega total de tu vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar.